Buenas noches. Empezamos otro debate más desde el Distrito Sur, esta vez vinculado a la universidad y a la situación que desgraciadamente estamos viviendo. Y para ello tenemos a tres invitados que se acercan al PSOE del Distrito Sur, a nuestra agrupación. Pero que bueno, al final esta charla es abierta. Las tres anteriores están demostrando cómo se puede generar un PSOE muy abierto, un PSOE muy dinámico, que establezca una nueva manera de relacionarnos que por desgracia la pandemia nos ha traído. Y yo quería agradecerles a ellos, les presento, ¿no? En primer lugar, quería presentar a Rocío. Rocío es la compañera miembro de la Ejecutiva Provincial de Juventud Socialista responsable de educación y que es estudiante de Ingeniería de Camino en la Universidad de Granada y que creo que nos va a dar una perspectiva muy interesante sobre lo que están viviendo el colectivo de los alumnos, de los estudiantes dentro de la universidad en este periodo. En segundo lugar, quiero presentar a mi amigo y compañero Manuel Bermúdez, con el que he tenido la suerte de pasar los últimos 15 años de mi vida. Es el director del aula de debate de la Universidad de Córdoba. No es militante del PSOE, con lo que yo le agradezco que hoy participe con nosotros, que nos deje sus reflexiones sobre lo que está suponiendo para la universidad desde su perspectiva este momento de pandemia, y agradecer que quiera establecer este debate sin más compromiso que el compromiso social que él tiene per se por mejorar la sociedad y que lo hace gratis et amore, como él dice siempre con los alumnos de la Universidad de Córdoba. Y por último, Manuel Torralbo, más conocido y además agradecidísimo compañero que estés con nosotros, profesor catedrático de la universidad, concejal del Ayuntamiento de Córdoba, concejal socialista del Ayuntamiento de Córdoba y gran conocedor por su experiencia profesional de lo que es el ámbito universitario, donde ha llegado a tener la máxima responsabilidad de universidades dentro del gobierno de Andalucía, en el anterior gobierno de Susana Díaz. Compañeros, compañeras, empezamos con Rocío, que creo que esa perspectiva joven, debe ser la primera que inunde el debate, porque al final si hay universidad, si existe la universidad, es fundamentalmente por la formación a aquellos y aquellas que se suman al ámbito universitario. Rocío, tienes la palabra. Gracias, Alberto. Bueno, pues hola a todos y a todas. Yo voy a contar un poco mi experiencia universitaria, que viene siendo la que hemos vivido todos y todas desde el 13 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Voy a empezar por ahí, porque claro, nadie sabía qué iba a pasar, para cuánto iba a ser esto, lo que iba a durar, si íbamos a volver a las clases, si no. Y bueno, al final se fueron desarrollando los días. Los primeros 15 días había mucho nerviosismo por parte de los estudiantes, del profesorado, de toda la comunidad universitaria, vamos. Y nada, pues ya nos dijeron que no volvíamos a las clases, que se iban a intentar adaptar lo mejor posible nuestros docentes, ya que era una cosa que no se sabía ni nadie se iba a imaginar. Pusieron todos los medios que tenían en sus manos, a pesar de estar en sus propias casas, y bueno, se fueron desarrollando las clases de la mejor manera que se pudo. Bajo mi punto de vista, los universitarios estuvimos un poco abandonados en la primera ola de esta pandemia, pero bueno, al final todos pusimos de nuestra parte y se fue sacando. ¿Qué pasó? Que claro, al estar en casa no saben esos profesores qué trabajo estamos nosotros desarrollando, si de verdad estamos trabajando, si llega un examen y nos estamos copiando. Entonces surgían las dudas. Y yo creo que todos los jóvenes sufrimos esa presión de más que de normal no tendríamos en el aula, porque se nos sobrecargó de más trabajo, los plazos de la entrega, en fin, todo. Y bueno, pues creo que nosotros pagamos una matrícula, en fin, por una universidad presencial y porque todo fuese presencial. Se vio ya que no se pudo. Y llegaron los exámenes, por así decirlo.
y estábamos todos perdidos, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Según el grado que estés estudiando, pues bueno, es más técnico, menos técnico, pero en fin, en mi caso que estoy haciendo una ingeniería, pues imaginaros lo que fue hacer un examen de dibujo técnico, por ejemplo, online. 4 horas de examen fueron muy duras desde casa, en un escritorio pequeño, no teníamos los medios, pero bueno, se hizo de la mejor forma que se pudo y nada, nuestros docentes pusieron todo su ímpetu y, en fin, todas sus ganas en que todo saliese bien. Yo creo que bajo mi punto de vista y bajo, vamos, voy a hablar en nombre de Juventudes y como secretaria de Educación, la Junta de Andalucía no estuvo a la altura en ese caso para poner más medios a disposición de las universidades, aunque ya sabemos que bueno, cada universidad tiene su autonomía y todo eso. Creo que podrían haber hecho un poquito más, que no han tenido muy abandonado, porque no han tenido muy abandonado. Se ha centrado mucho en primaria, secundaria, que bueno, que tienen todas sus carencias, pero creo que los universitarios, por la edad o no sé, se nos ha dejado un poco más libres y creo que necesitamos esa atención y que para ya esta segunda ola la hubiésemos necesitado más todavía de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, Rocío. La verdad Ah, que entender un poco ese examen de dibujo técnico online nos acerca un poco a ese sentir, ¿no? sí. que estáis viviendo. Manu Bermúdez, muy buenas tardes. Buenas tardes, casi, bueno, ya de noche aquí. Yo quiero empezar dándote las gracias, Alberto, por darme la oportunidad de participar en este foro, porque a mí todo lo que sea debatir, dialogar y presentar opiniones sobre cómo funciona la universidad me parece más necesario que nunca. Ante todo, quiero darle un poco mi solidaridad a Rocío, porque sé lo que están sufriendo los estudiantes con este panorama. También, desde mi perspectiva profesional, debo decir que, por lo menos para el método docente que yo practico, que es un método muy socrático, yo soy profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Córdoba. Pues claro, para el método que yo postulo en clase, el que hayan interrumpido esa bidireccionalidad inevitable en la que se da en el aula, pues ha sido demoledor. Hacemos lo que podemos, pero se nota mucho que la participación de los alumnos decae. Yo querría, aunque no sé si esto le va a gustar al auditorio, yo sí que querría quizás introducir algunos elementos abstractos, ¿de acuerdo? Que coinciden con el análisis que querría compartir con el grupo que esté aquí viéndonos para ver si luego departimos y llegamos a alguna conclusión que trate de proponer alguna alternativa al modelo. Yo soy muy crítico con el modelo actual universitario. El modelo actual universitario, pues, tiene su nacimiento en el año 99 con los acuerdos de Bolonia, que los acuerdos de Bolonia, pues, lo que hicieron fue inocular un veneno envuelto en un caramelo para engañarnos. Fundamentalmente, la tesis crítica que yo planteo es el hecho de que desde que se instauran los grados universitarios en toda España, pues claro, si nos damos cuenta, cuando un alumno consigue un grado universitario, lo consigue no por haber superado una serie de exámenes o por tener un conocimiento concreto, ¿no? Sino por haber superado una serie de competencias. Y ese es el término que yo quiero criticar aquí en los próximos 3 minutos. Y lo quiero criticar porque me parece que ha habido quizá una aquiescencia poco reflexiva en torno a lo que eso significa. Mirad, el concepto de competencias es un concepto que viene del ámbito de la formación profesional, que tiene todo el respeto y es todo lo digno del mundo. Lo que ocurre es que cuando tú lo inoculas en el torrente sanguíneo universitario, lo que estás haciendo es devaluar la universidad y convertirla en una formación profesional de tercer ciclo. Dicho de otro modo, se confunde la misión última de la universidad con una misión exclusivamente empleadora, con una misión exclusivamente volcada en el mercado. Y eso es lo que yo quiero criticar quizá más adelante. Pero ahora os voy a poner un ejemplo rápido para que veáis cómo el concepto de competencia es más negativo de lo que puede parecer aparentemente. Mirad, filosóficamente hablando, el concepto de competencia es externo al individuo. Y vino a sustituir a un concepto que se daba anteriormente, que no es que fuera mucho mejor, porque yo no soy de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero ese concepto que vino a sustituir era el concepto de capacidad. El concepto de capacidad es interno al individuo y además es exclusivo del ser humano. Solamente los seres humanos somos capaces de algo, ¿de acuerdo? Y además implica comprensión del fenómeno que se esté aplicando. Eso con el concepto de capacidad. En cambio, el concepto de competencia, al ser externo, además no es exclusivo del ser humano, nosotros podemos entrenar a un mono para que le dé al botoncito y si cuando le da al botón le da un plátano, veréis que eficazmente y de qué forma tan competente el mono le va a dar al botón. Además, entonces, primero hemos dicho, externo al ser humano no es exclusivo del ser humano y además tampoco requiere comprensión.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Que nosotros, cuando conseguimos un grado universitario y le damos la vuelta al papelito y pone toda la lista de competencias que hemos tenido que superar para lograr ese documento, nos damos cuenta de que ahí la mitad son cuestiones huecas, vacías, baladíes, superficiales. ¿Dónde queda la clave? La clave queda en una historia un poco larga, pero voy a intentar abreviarla para poner un ejemplo demoledor. Mirad, hay una novelita que me gusta a mí mucho de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas. Es verdad que luego hay una versión cinematográfica que es bastante distinta, que es Apocalypse Now, que se puede ver también, pero me quiero quedar con la novela porque la novela, en lugar de estar orientada en Vietnam, se centra en África. Es una novela que ha sido muy criticada por los colectivos de defensa de derechos de los negros porque el título les parece insultante, porque al fin y al cabo El corazón de las tinieblas hace referencia al Congo, que está en el centro de África, y claro, es como decir que la tiniebla es África y el corazón es el Congo. Pero bueno, aparte de esa cuestión, porque la novela está escrita a principios del siglo XIX, la clave fundamental es que la novela versa sobre un grupo de... Con esas locuras. Sí, sí. Pero es que es interesante, la analogía que quiero plantear, que es esta literatura, es una analogía dura. Dime. Vale. Muy bien, Manuel Bermúdez, nos hemos quedado en mitad del río Congo, a ambas orillas, a la misma distancia y situando una analogía sobre quién es el ingeniero que lleva el barco. Eso es, cuando baja con el capitán, el protagonista, lo que ve allí es un caníbal vestido con un taparrabo que está tirando carbón en la caldera del barco, y cuando a través de un intérprete logran comunicarse con él y le dicen ¿cómo es que manejas también el motor del barco? El caníbal responde ¿qué motor? A mí me han dicho que hay un demonio dentro de este fuego y si no lo alimento con estas piedras negras saldrá y me devorará. Bueno, el problema es que el caníbal es competente, pero no capaz. Y el caníbal son todos nuestros estudiantes universitarios que están saliendo egresados de nuestras universidades, debido al modelo que se ha elegido, que es un modelo mercantilista y, desde mi punto de vista, perverso para elegir un formato universitario. Y luego, cuando tengamos un poco más tiempo... Muchas gracias. Ahora seguimos. El debate está planteado. Manuel Torralbo. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan a través de esta maravilla de la red, ¿no? Bueno, lo primero agradezco a Alberto y a la agrupación PSOE Distrito Sur que organice este encuentro, ¿no? Yo creo que aunque sea virtual hay que mantener la conexión con las personas y con el debate vivo, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un acierto las personas que habéis elegido, no por mí, sino por Manolo y por Rocío, porque ya ves que Manolo nos trae debate, eso no hay duda, y nos trae filosofía, porque como es propio de su rama del conocimiento. Yo creo que para eso están los filósofos, para que nos ayuden a pensar y a analizar lo que estamos haciendo, ¿no? Por tanto, él ha aportado esa visión y yo voy a intentar aportar otra. Además, otra desde el punto de vista y desde la vivencia que ahora mismo estoy en esa doble virtualidad que Alberto me presentaba de concejal, aunque sea de la oposición, del Ayuntamiento de Córdoba, digo aunque sea porque me gustaría estar gobernando, pero en fin, la vida es como es, no es como uno quiere, sino como nos ponen los ciudadanos, ¿no? Y hay que respetarlo. Y como la visión también como profesor de la universidad, que estoy en activo y por tanto también lo estoy viviendo este momento, este año de la pandemia que quedará en la memoria de todas las personas el 2020, ¿no? Y yo creo, la visión que yo he visto como concejal en este caso, que como ciudadano y en el ayuntamiento lo que he escuchado es buenas palabras de la universidad en general como compromiso con la sociedad. Yo creo que la universidad, en particular la de Córdoba, que es donde estamos trabajando Manolo y yo, pero en general yo he visto una respuesta positiva a ese tsunami que nos vino en marzo y que no nos esperábamos y que nos pilló un poco pues a traspié, ¿no? Entonces, una respuesta en cuanto a medios, en cuanto a atender a los sin techo. Se le puso el Colegio Mayor Séneca, o sea, la universidad puso EPI o fabricar EPIs para que pudieran estar en los hospitales. En fin, yo creo que ahí hubo una buena implicación de la universidad en general y en particular la de la Universidad de Córdoba, respondiendo a lo que se pretendía en ese momento, ¿no? Luego, como profesor, bueno, pues yo creo que el tema que ha sacado Manolo de Bolonia es un tema apasionante. Bolonia nos traía un modelo que habían acordado todos los gobiernos de Europa y yo creo que lo más importante es que durante los años antes de la pandemia hemos avanzado, pero no hemos llegado a culminar el modelo en su totalidad. Y no había una coherencia total entre lo que se predicaba y lo que se hacía finalmente.
Seguramente no ha pillado crisis por medio también, la del 2008. Después, cuando estábamos saliendo de la anterior, pues nos hemos metido en esta. En fin, yo creo que se necesitan muchos medios para hacer una universidad con el espíritu de Bolonia, ¿no? Porque para hacer ese tipo de competencia, esa formación en competencia, se requiere más medios en cuanto a profesorado, en cuanto a cercanía, en cuanto a evaluar de otra forma, porque no se puede estar diciendo que tenemos que formar de una forma y luego evaluar de otra. Eso es una incoherencia muy importante. Entonces, yo creo que la pandemia lo que ha acelerado y va a acelerar es muchas buenas cosas para ir en el modelo de Bolonia, que podemos debatir con Manolo y con el resto de si es bueno o no es bueno. Yo creo que tiene muchas cosas buenas. Lo que pasa es que hay que aplicarlo como todo en su totalidad. Si me quedo con una parte nada más, pues evidentemente no me estoy perdiendo una parte importante. Luego, ¿cómo se ha desarrollado la docencia? Yo creo que decía Rocío que con dificultades. Es verdad, unos profesores han hecho en general bastante esfuerzo, pero a pesar del esfuerzo, como la presencia, yo creo que no hay nada, ¿eh? Yo una vez oí a un profesor decir que de oídas no se aprende ni solfeo. Señores, hay que hacer, hay que tocar, y hay muchos valores que se transmiten en las clases, se dialoga en persona. La pantalla es muy fría para dar una serie de valores, ¿no? Y por tanto, eso se ha perdido. Y nuestra universidad es presencial. Existe la UNED, que no es presencial, y evidentemente cuando uno se acerca a la UNED tiene una edad también distinta y por tanto tiene otras pretensiones, pero nuestra universidad es presencial y debemos de buscarla inexorablemente, ¿eh? Yo creo que eso es importantísimo. Nosotros tenemos que dar una formación, pero para que las personas tengan también una vocación. No vale buscar empleo, como decía Manolo, sin más. Tenemos que buscar una vocación y una formación, no información. Información hay muchísima a lo largo de todas las redes y de todo lo que nos encontramos hoy, pero claro, esa información sin esa vocación, sin esa formación, y como decía Giner de los Ríos, darle un sentido a la vida, a lo que uno quiere hacer en la vida, que es muy importante, pues yo pienso que la presencialidad hemos perdido. Hemos perdido una parte importante. Y los alumnos, yo creo que seguramente el que es buen estudiante, el sistema anterior y el sistema actual le va a ir bien, porque el que es brillante pues no tendrá muchos problemas, vamos, tendrá problemas, pero lo superará. Pero hay un montón de estudiantes que son normales, que requieren de una complicidad del profesor y del alumno. Y por tanto, yo creo que es necesario, ha sonado lo de los 5 minutos porque quería someterme al tiempo, es necesario... Estamos escuchándote con atención, Manolo. Es necesario que exista esa complicidad y esa cercanía. Yo creo que si se pierde eso, es malo. De hecho, este curso, las cosas empezaron bien y había orden y había respeto a las normas en la universidad. Yo iba todos los días y había absolutamente funcionaba bastante razonablemente bien. Es verdad que, bueno, se pusieron los datos de la pandemia muy mal y no hemos tenido que pasar a virtual. Vamos a ver si en el segundo cuatrimestre podemos recuperar la presencialidad, porque lo mismo que en educación primaria e infantil se está desarrollando con bastante éxito, no sé si tenéis niños pequeños sí. Y está funcionando la cosa, también con dificultades, porque es lógico que haya dificultades. Antes el ámbito familiar influye mucho en las relaciones en el colegio, en primaria e infantil. Ahora no pueden ir las familias a un montón de actividades, pero la están supliendo también con lo virtual, ¿no? Pero sin duda yo creo que hay que luchar por volver a la presencial lo antes posible, con las garantías, con seguridad, porque tenemos que buscar, insisto, esa recuperación y dar una calidad y una mejor cercanía con los estudiantes. Manolo, que hay muchos estudiantes que lo están pasando regular. Manolo, si te parece, pasamos con Rocío, porque yo creo que vale. El debate le llama, ¿no? Por casi a Rocío en el punto en el que está. ¿Qué piensa, Rocío? Bueno,
se me ha adelantado Manolo con algunas cosillas, pero vamos, sí. Yo sobre todo con lo que más de acuerdo estoy es que la universidad tiene que ser presencial. Aparte de que nosotros hemos pagado para la universidad presencial y como bien ha dicho él, ya está la UNED, no. Ya no solo por lo que aprendamos, que sean mejores las relaciones con los profesores, sino por esa vivencia que se tiene en los años universitarios. Eso también se nos está quitando en ese sentido. Obviamente nos tenemos que adaptar a las circunstancias que tenemos, pero bajo mi punto de vista, yo creo que la universidad cumple como la que más. Los protocolos que tenía la universidad han sido, vamos, geniales, no podrían ser mejores. Mi carrera era todo presencial, o sea que lo he vivido hasta que me han dejado, el poquito que me han dejado, y nosotros teníamos que seguir unos protocolos súper estrictos, nuestros profesores igual, y no soy una experta, pero yo garantizo el 90% de seguridad que en la universidad no te contagia. Lo que tú hagas de puerta afuera de la universidad es una cosa, y yo creo que se le ha hecho culpable a la universidad y a los universitarios de esos repuntes que hemos tenido en Andalucía y creo que es un error, porque no creo yo que cerrando la universidad se fuesen a tener menos contagios, porque nosotros, vale, no podemos ir ahora a las clases, pero yo puedo quedar con mis compañeros y a lo mejor con algún profesor, pues en el parque, a tomar un café, en una tienda. ¿Y por qué no en las clases? ¿Por qué no en la aula? Que es donde mejor nos entendemos, donde mejor estamos y donde realmente aprendemos. Porque como bien ha dicho Manolo, hay muchos estudiantes brillantes, pero la gran mayoría somos normales. Y necesitamos ese contacto, necesitamos vernos, no sé, sentirnos, por así decirlo. A través de una pantalla, vamos, ellos que son profesores lo pueden corroborar. La participación baja muchísimo entre el alumnado. No se pregunta lo mismo, la gente se corta, le da más vergüenza. Cuando tú estás en una clase, aunque sea un poco por compromiso, por así decirlo, porque todos lo sabemos, si el profesor te pregunta, oye, tú, dime esto, pues tú le contestas. Pero por el online, pues ya siempre hay gente que tiene excusas. No tengo el micro, no tengo la cámara, en fin. Y entonces se pierden muchas cosas. Y yo creo que, vamos, lo vuelvo a repetir, que la universidad ha cumplido y que nosotros no nos merecemos lo que no han hecho desde la Junta de Andalucía de decretar el cierre de las universidades. Y bueno, me consta que en la UCO las bibliotecas están abiertas, puedes ir con tu tarjeta universitaria, puedes estudiar, pero vamos, en mi caso que yo estudio en Granada, yo no puedo ir ni a una biblioteca. O sea, no tengo ni esa posibilidad. Y creo que no nos lo merecemos. Espero que en el segundo cuatrimestre vaya todo mejor, que podamos volver a la aula y que se nos dé una oportunidad de verdad. Y que no se nos culpe a la juventud de estos repuntes, porque nadie es culpable de la pandemia, eso para empezar. Nadie ha tenido la culpa de esto, pero muchísimo menos puedes castigar a la juventud y sobre todo a los universitarios de la manera de la que se nos ha castigado. Bueno, palabras muy, muy contundentes por parte de Rocío y muy claras, ¿no? Además señalando a la Junta de Andalucía y a las actuaciones de la Junta de Andalucía, donde además, bueno, la rectora además en el caso de la Universidad de Granada fue también muy contundente, ¿no? Donde denunciaba que estaba la hostelería abierta y sin embargo no se dejaba participar en los estudiantes. Exacto. Nos empiezan a llegar preguntas y además nos llegan preguntas tanto para Manuel Torralbo como para Manuel Bermúdez. No quiero cortar vuestra segunda intervención, pero ya os voy dejando una reflexión. Nos llega por parte de un estudiante de Derecho, Sergio Gracia, el compañero que desde aquí saludo. También nos están llegando saludos desde el Parlamento de Andalucía por parte de Juan Pablo Durán, que yo le agradezco ese saludo. Os hago la siguiente reflexión. Pregunta a este estudiante de Derecho: ¿cómo es posible que el rectorado de la Universidad de Córdoba esté planteando exámenes presenciales a partir del 9 de enero y piense juntar a más de 100 personas dentro del aula cuando no se sabe exactamente cómo va a estar la pandemia en esa fecha? Yo le doy la palabra a Manuel Bermúdez para su segunda intervención, pero sí os quiero ir dejando esta reflexión que nos llega desde la Facultad de Derecho. Manu.
Claro, con esa pregunta pues me obliga a aterrizar en tierra, que yo quiero seguir volando. Yo ahora no sé, yo las decisiones que toma el rectorado las ignoro y tampoco sé exactamente cuáles son los marcos legales que hay detrás. Sé que a día de hoy un profesor que tenga 70 alumnos, un profesor o una profesora que tenga 70 alumnos, tendrá que repartirlo en 3 o 4 aulas y requerirá el apoyo de otros compañeros para poder vigilarlo si finalmente se hacen los exámenes presenciales. También sé la dificultad que plantearía una evaluación completamente virtual. Así que imagino que tendrán que elegir entre un dilema. Como todo dilema, no tiene una respuesta clara, ¿no? Pero yo quiero poner de manifiesto otra cuestión. Coincido prácticamente al 100% con lo que se ha vertido aquí, con los compañeros, lo que han compartido los dos, pero hay dos cuestiones. Una, pegada a tierra y otra, volar por ahí, que quiero comentar. La primera, pegada a tierra, es que una de las cuestiones que más daño ha provocado la pandemia en la universidad ha sido el aumentar la brecha digital. Y esa brecha digital está directamente relacionada con la capacidad socioeconómica de las familias. Una familia que tenga un ordenador para muchos hermanos o que no tenga ningún ordenador o que tenga dificultad para acceder a Internet o que viva en alguna zona rural con dificultad para acceder a Internet han tenido mayores problemas a la hora de continuar con su curso académico habitual. Es verdad que se han intentado paliar este tipo de problemas, pues enviando ordenadores, enviando pinchos con conexiones mejoradas, pues etcétera. Lo veo bien, pero aún así hay cuestiones que son difíciles de solventar. Quiero recordar un librito, y esto es de nuevo volver un poco a los términos abstractos. Hay un libro que publica Ortega Gasset en 1931 que se titula Misión de la Universidad. La parte que interesa de ese libro se lee en 1 hora, porque la segunda parte no interesa demasiado porque habla sobre la prensa de los años 30. Pero la primera parte sí que es muy oportuna, porque lo que hace Ortega Gasset, que es probablemente el filósofo más importante del siglo XX español, lo que él dice es cuáles son las metas que considera que debería tener la universidad. Y son 3, no 27, son 3. Las podemos discutir aquí a vuela pluma. La primera meta que establece Ortega Gasset es la meta cultural. Dice Ortega que la universidad tiene la obligación de tratar de enseñar la cultura en la que está inserta la sociedad donde está la propia universidad. Y creo que es muy importante porque además este concepto encarna la vieja idea griega de paideia, que era educación y cultura como uno de los elementos básicos de formación del ciudadano. Por lo tanto, en la primera sería la meta cultural, que supongo que los compañeros aquí presentes y los que nos estén viendo estarán de acuerdo con que es una meta importante. La segunda meta de la que habla Ortega Gasset es la meta científica, porque te dice que la universidad tiene la obligación de ampliar las fronteras del conocimiento, o sea, cuanto más conozcamos, mejor, porque luego ya tendrá aplicaciones tecnológicas o simplemente de mejora de la calidad de vida. Así que también aceptaríamos la segunda. La primera cultural, la segunda científica y la tercera la meta profesional. Ortega te dice que hacen falta buenos médicos para curarnos cuando nos ponemos enfermos, buenos maestros que nos enseñen a leer y buenos arquitectos que construyan edificios que no se vengan abajo. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que en los últimos 20 años la meta profesional se ha comido a las dos primeras. Tanto la científica como la cultural. De hecho, apenas tienen cabida ya en los nuevos grados universitarios. Y eso tenemos que denunciarlo. ¿Por qué? Porque vuelve coja a la universidad, la hace más torpe, la hace más limitada, la hace más miope. Y quizás conviene recordar una cuestión. A día de hoy, ni siquiera sabemos qué tipo de empleo va a haber dentro de 10 o 15 años. Nosotros no podemos vincular exclusivamente la presencia de la universidad a las salidas profesionales. Y de hecho, este discurso es el que escucho constantemente, sobre todo desde sectores conservadores del arco ideológico. Por eso nosotros tendríamos que reivindicar ese papel cultural y ese papel científico. De hecho, me podría decir alguien, ¿pero cómo? ¿Acaso la meta científica no se cumple en la universidad? Pues no. De hecho, la mayor parte de los proyectos de investigación que se desarrollan tienen que tener aplicación o empleabilidad posterior. O sea, no hay apenas inversión en ciencia pura. Entonces, a mí me trae esto a colación también, traigo a colación un texto. Mira, George Santayana, fue un español que llegó a ser catedrático de filosofía de la Universidad de Harvard hasta el año 1912. Este hombre escribe en 1905 el giro que estaba tomando la Universidad de Harvard. Entonces, el texto es muy breve, no lo voy a ni a buscar siquiera, pero lo parafraseo de la siguiente manera. Él dice, todas las metas de la universidad quedaron reducidas a la meta empresarial. Pues eso es lo que ha ocurrido, que en 1905 algunas universidades anglosajonas tomaron decisiones concretas y luego el resto han ido imitando ese modelo. Y ese modelo a día de hoy tiene que ser puesto en cuestión. O de lo contrario estaríamos mercantilizando lo que es lo más importante del ámbito educativo, que es la cuestión formativa. Mirad, Platón en la República te dice que la primera obligación de un Estado es cubrir las necesidades básicas de un individuo, de los ciudadanos. Un techo para que no te llueva, alimento para poder sobrevivir y una ropa para que no pases frío. ¿Qué es lo que ocurre? Que Platón recuerda que si solo nos limitamos a cubrir esas necesidades, estaríamos exclusivamente
la parte animal del ser humano. Lo que te dice Platón en la República es que lo fundamental del Estado es fomentar la paideia, que es lo que decíamos antes. La paideia es un concepto intraducible, porque significa educación y cultura en una sola palabra. Pues eso es lo que parece que estamos olvidando a día de hoy. Y habría que reivindicar un cambio universitario en el tiempo que nos toca. Muchas gracias, Manuel. Volvemos a volar en las alturas, pero la verdad que el debate está sobre la mesa. Manolo. Bueno, yo creo que otra vez efectivamente Manolo nos eleva y después otro Manolo intenta bajar a la tierra, Bueno, yo creo que en cualquier caso, tanto presencial, la docencia presencial como virtual, se necesita que todos los profesores hagamos un esfuerzo de cambiar la metodología. O sea que no solo debemos de cambiar porque ha llegado el virtual. No, debemos de cambiar porque el mundo es diferente, porque la información está en todos los sitios y, por tanto, para hacer otro tipo de formación debemos de hacerlo de forma diferente a como se venía haciendo hace, pues 20 o 30 años. De hecho, lleva razón que los oficios, los empleos de dentro de 15 años ni se saben ni se vislumbran ahora mismo cuáles pueden ser. Por tanto, tiene poco sentido que enfoquemos todo a que encuentren el empleo de mañana, cuando no lo van a encontrar. Yo a mí el tema también de lo virtual, un defecto que le encuentro, una de las debilidades tremendas que le encuentro es la facilidad con la que pueden desconectar un estudiante de seguir el curso con normalidad. Porque como al final lo que se le va a poner es un examen, pues entonces evidentemente está siguiendo una formación mediante un método y luego llegamos al examen presencial. Y aterrizo con la pregunta que nos hacía Sergio, ¿no? Yo decía que lo más importante en este momento tan difícil, es la coherencia y la flexibilidad. Son dos términos que en estos momentos cualquier docente debe de practicarlo diariamente. Coherencia, porque sabe que está haciendo una docencia de una forma que no es la que estaría haciendo seguramente en su clase habitual. Y flexibilidad, porque tiene que hacer las cosas de otra forma y está viendo las dificultades que los estudiantes tienen para alcanzar esos objetivos que uno pretende en una asignatura. Por tanto, no se puede dar un discurso de yo todos los días hago las clases de una forma, mando trabajo, pero al final lo que voy a hacer es un examen tipo clásico de siempre. Hombre, no hagamos eso, ¿no? Porque entonces el estudiante sí que se siente mal, ¿no? Decía lo de la desconexión porque creo que es muy importante. Tenemos que intentar animar a los estudiantes que, a pesar de las dificultades, intenten conectar con las tutorías, que no se desconecten. De hecho, cuando habitualmente se tiene que ir a clase presencial, yo siempre digo que solamente hay un motivo para faltar a clase, que es tener fiebre. Porque el primer motivo para dejar de estar conectado con tus compañeros, con el grupo, con seguir la explicación de cada día, es empezar a no ir a clase. Eso es fundamental. Seguramente, insisto, los alumnos brillantes no tendrán ese problema. Pueden dejar de ir a clase y sacarán su asignatura perfectamente. Pero el común de los mortales, la mayoría de las personas, necesitan toda esa parte de estar apoyándose uno en otro. Y aprendemos unos con otros. Aprendemos conjuntamente unos con otros. Por tanto, yo creo que es muy necesario la conexión permanente. Y ahora es muy fácil desconectarse. Hay veces, yo ayer tenía un seminario con alumnos y les pedía que las cámaras las pusieran, porque es que si no, no sabe ni siquiera si están detrás de la cámara. No lo sabe. Puede ocurrir que tú le estés hablando ahí y nadie te esté escuchando. Era un seminario con 15 alumnos que me permitía ver a los 15 e interactuar con ellos. Y ahí aterrizo. Ese seminario con 15 yo tuve debate, tuve 4 horas de seminario y tuve debate y tuve preguntas. Si es con 70 es mucho más complicado. Por tanto, se necesitan medios. Y ahora aterrizo con lo que la Junta de Andalucía ha hecho, ¿no? Bueno, yo creo que ha hecho cosas muy malas. Este año le ha recortado a la Universidad de Granada, por ejemplo, más de 20 millones de euros.
que se ha notado menos en el sufrimiento porque le ha dicho a la universidad, cójalo usted de sus ahorros. Pero el ahorro de la Universidad de Granada el año que viene es 20 millones menos que este año. Por tanto, su patrimonio es como si le decimos a nuestro hijo, oiga, sigue tu ritmo de vida, pero te lo vas a gastar de los ahorros porque yo no te puedo dar el dinero. Pues eso ha ocurrido ya este año, con un recorte a 7 universidades de 135 millones de euros. O sea que cuando se tiene que estar haciendo esfuerzo para ayudar, lo que hacemos es todo lo contrario. Del COVID, el consejero anunció 75 millones del dinero que le venía de Madrid, ni siquiera era de la Junta, de Madrid, del gobierno de la nación. Bueno, pues finalmente ha sido 61 millones. Menos también de lo que había dicho el consejero. 14 menos. Bueno, pues esto, con esta apuesta, evidentemente, es difícil que nos vaya como nos tiene que ir. Y cuando ya digo que lo que hay que hacer es más esfuerzo, no menos, más. Llegan dos preguntas para los tres, ¿no? Dos reflexiones que nos hace tanto un responsable profesional de los servicios sociales, Francisco, pregunta en torno a la brecha digital, a esa brecha que se establece en familias que no tienen recursos, que para 2 y 3 hijos solo tienen un ordenador y que esta pandemia ha generado una gran dificultad a la hora de establecer los mecanismos. No todas las familias disponen de esa capacidad tecnológica y cómo la ha afrontado la Junta de Andalucía, que no ha sido realmente dotando a esas familias de esa oportunidad, con lo que la igualdad de oportunidades no se está dando. Y en segundo lugar nos pregunta Miguel, secretario general de Juventud Socialista de Córdoba Capital, una reflexión bastante interesante en torno a esos alumnos que ya han terminado, ¿no? A esa gran cifra de desempleo de esos alumnos que ya terminaron la universidad y que esta pandemia además les ha vuelto a quitar y cercenar las oportunidades de incorporarse al mercado. Esas dos preguntas son las que nos lanzan a vosotros tres para que podáis reflexionar. ¿Y quién reflexiona? Rocío. Rocío primero. Bueno, a ver, con respecto a la brecha digital, me ha tocado también el tema de cerca. Yo, por suerte, no tengo hermanos y tenía un ordenador y era solo para mí. Pero sé de mucha gente que por vivir en zonas rurales, como se ha mencionado, por no tener un ordenador que no tuviese la capacidad suficiente para hacer todas las cosas que le estuviesen pidiendo, han tenido muchísimas dificultades y no se ha dado ninguna solución. Se dieron al final de cuando estuvimos confinados totalmente, ya al final del confinamiento se empezaron a llegar las soluciones. Pero ¿y qué pasa esos meses de antes? ¿Qué pasó con esa gente? Pues que al final se quedó atrás. Y bajo mi punto de vista, pues bueno, otra vez lo mismo. Yo sigo insistiendo en que la universidad tiene que ser presencial, porque entonces esta carencia no la tendríamos. Y creo que la Junta no ha puesto ningún medio para la gente que tenía estas carencias de internet, de ordenadores, tablets, etcétera, etcétera. También nos mandan muchas tareas, muchas prácticas, muchas cosas. Vale, ahora tú eso después lo tienes que imprimir en tu casa, cuando de normal muchas veces llegaba el profesor y te hacía pum, en la mesa. Tomás, cada uno tenéis vuestro, lo que fuera, ¿no? Cada grado tendrá sus cosas. Eso es un coste más adicional que tampoco se está viendo. La gente que se haya tenido que comprar algún ordenador, tablet o lo que sea, tampoco se ha visto eso. En las becas, en fin, bueno, gracias al Gobierno Nacional, que este año desde el Ministerio de Universidades las becas se han ampliado, aunque haya sido muy criticado por algunos partidos. Pero eso es de agradecer porque para esta pandemia yo creo que ha venido muy bien. Y con respecto a lo que ha dicho Miguel de la gente que haya terminado el año pasado, yo quería comentar así brevemente las prácticas. Casi todas las carreras tienen unas prácticas o hay carreras que tienen mucha práctica, por ejemplo, medicina, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que no ha ido a las prácticas? Luego el día de mañana van a ser nuestros médicos. ¿Y qué pasa si no han visto eso de una manera presencial y lo han visto a través de un ordenador o ni siquiera lo han visto?
porque mucha gente en esas carreras de la salud se ha visto un poco abandonado porque sus propios profesores han tenido que arrimar el hombro en la pandemia. No se le ha dado una oportunidad tampoco de recuperar las prácticas o, vamos, nada. Tengo amigas en concreto que acababa de terminar el grado el año pasado y quería hacer sus prácticas como es normal. Y ella no podía porque nadie la quería coger en una empresa con el tema del COVID para hacer las prácticas. Y ella me decía, ¿y ahora qué hago? Y yo no sé hacer esto. Yo sé lo que me han enseñado en clase, lo que he estudiado, pero yo a la hora de la verdad, cuando a mí me digan, haz esto, yo no sé hacerlo porque yo nunca he estado en una empresa como tal para practicarlo. Y yo creo que nos hemos visto muy desamparados. Y ahora, a día de hoy, nos seguimos viendo porque a mucha gente con la segunda ola que estamos viviendo le han cancelado las prácticas o sus propios profesores han dicho, pues mira, tengo la oportunidad de darla o de manera presencial o de darla de manera online. Pues prefiero darla de manera online. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con nosotros? Vamos, yo lanzo también la pregunta a los dos Manueles, que son profesores, y a ver qué opinan de eso, porque creo que en ese ámbito también estamos muy, muy, muy desamparados y muy solos y sobre todo perdidos, porque no sabemos qué va a ser de nosotros el día de mañana. Gracias, Rocío. Una cuestión casi de tiempo. Estamos casi en la hora marcada. Nos quedan creo que en torno a unos 10 minutos. Os propongo una cuestión, Manuel Bermúdez 5 minutos, Manuel Torralba otros 5 minutos y 1 minuto para cada uno de vosotros que podáis despediros con una reflexión final. Manuel Bermúdez. Bueno, yo voy a toda velocidad. Tenía preparado aquí para dar una conferencia de 2 horas, así que tendré que hacerlo en 5 minutos. Bueno, primero lo que dice Rocío, a mí si me dieran a elegir entre una clase presencial y una virtual, yo elijo la presencial sin lugar a dudas. Primero porque es que quizás es que mi forma de entender la docencia universitaria implica esa necesaria conexión con el alumno, pues cara a cara, ¿no? Yo creo que realmente la esencia de la educación radica en la ejemplaridad y la presencialidad. Uno tiene que tocar, tiene que haber cierta tangibilidad, poder tocarlo, ¿no? Pero quiero, evidentemente, de las dos preguntas que se plantearon antes sobre la brecha digital, justamente hablamos a vuela pluma en mi intervención anterior, y es verdad, es una cuestión que hay que combatir porque de lo contrario estaríamos fomentando la desigualdad, y no creo que eso sea lo que un sistema democrático deba alentar en su sociedad. La segunda clave, que sí la que quiero abundar ahora, es sobre la cuestión de la empleabilidad de los egresados universitarios. Mirad, aquí quiero hablar un poco de cuestiones de filosofía política porque conviene, desde mi punto de vista, entender el funcionamiento de determinados sectores económicos de nuestro país. Vamos a ver, hicieron falta 85 millones de turistas el año pasado para generar el 12,5% del PIB de nuestro país. Eso le llamaban algunos la gallina de los huevos de oro. Ha sido una gran posibilidad profesional, ¿de acuerdo? Para mucha gente, trabajar de camarero o de lo que toque, me parece muy bien. ¿Dónde queda el problema? El problema es que para ese 12,5% del PIB, pues claro, 85 millones de personas tienen un coste ecológico, medioambiental, de propia sostenibilidad ecológica, ¿no? Y habría que ponerlo en cuestión. Pero es que hay 7 factorías de automóviles en España que producen el 10,5% del PIB. Y contaminan muchísimo menos de lo que contaminan 85 millones de personas. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? Pues quizás es fácil explicarlo. Es que ha habido una elección que viene desde los años 80 por un modelo productivo en España que es un modelo, desde mi punto de vista, equivocado y además con un sesgo ideológico. La filosofía política te dice que cuando tú tienes, por ejemplo, una gran factoría, la mayor parte de los trabajadores van a estar sindicados y van a tener una fuerte conciencia de clase, lo cual derivará a determinado sesgo ideológico hacia la izquierda. En cambio, cuando tú fomentas, por ejemplo, el trabajo autónomo, de ti mismo, de muchas microempresas, claro, ¿eso qué es lo que ocurre? Pues que acaba fomentando determinado sesgo ideológico hacia el centro derecha. ¿Dónde queda la clave? Que ahí ya hemos puesto el dedo en la llaga. Aquí hubo una elección de modelo socioeconómico en los años 80 y de aquellos polvos vienen estos lodos. ¿Y cuáles son estos lodos? Estos lodos son que España, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene muy poca inversión en ciencia de nuestro PIB. Mientras que durante la crisis de 2008-2014 Alemania aumentó su inversión en ciencia, en España se quedó al 1,2, cuando todos los países de nuestro entorno, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, están por encima del 2,5% y llegan hasta el 3%. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que las dificultades para acceder al mercado laboral después de egresar de la universidad radican en
en que ha habido una serie de elecciones, desde mi punto de vista equivocadas y además con una fuerte carga ideológica a la hora de diseñar el mercado económico de nuestro país. Y eso es, desde mi punto de vista, una cuestión que habría que denunciar y habría que cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se puede cambiar, porque a día de hoy, con la férula de Bruselas en cuestiones económicas, que es el problema, que es casi imposible moverse, el Estado no tiene la potestad ni la posibilidad de apoyar apenas la creación de industrias, porque esto no es un Estado socialista, esto es un Estado capitalista y hay que ponerlo sobre la mesa. Y mientras no nos demos cuenta de que el mercado va poco a poco atosigando a los países, por ejemplo, de la cuenca mediterránea, mientras no seamos conscientes del problema, no podremos emanciparnos del mismo, como diría Freud, Sigmund Freud, que decía, la toma de conciencia de un problema te emancipa del mismo. Pero primero es tomar conciencia. Manuel. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que primero voy a hacer un inciso sobre el tema de las prácticas, ¿no? Lo voy a hacer porque ya digo que llevo en los últimos 15 o 20 días varios seminarios con alumnos de magisterio, en este caso, de segundo de educación infantil, y ellos están siguiendo en este trimestre, en este cuatrimestre, están siguiendo las prácticas en los colegios perfectamente. Por supuesto, están conociendo unas prácticas diferentes de las que hubieran conocido en una situación normal. Y además, y esto salía en los debates, en los seminarios que hemos tenido. Pero están presentes. Ellos están en los colegios y están cumpliendo el programa de práctica absolutamente. Y están cumpliendo todas las tareas. O sea que afortunadamente, yo hablo en este caso por la que yo estoy siguiendo. No sé las de medicina cómo se están desarrollando, pero en los colegios se están tomando todas las medidas de seguridad, los niños se están comportando ejemplarmente, los profesores, los maestros y las maestras, un trabajo titánico. Me decía ya una maestra que estaban agotados ya y deseando que llegara Navidad, pero en el fondo, y la realidad es que están siguiendo su programa. Evidentemente conociendo una forma de enseñar muy diferente, como digo, de lo que hubiera sido la situación normal. Pero hay que tender a hacerlo así, porque las prácticas son imprescindibles para tener una formación adecuada al grado que uno esté haciendo. Yo no creo en absoluto en ningún título que no tenga una parte práctica, y lo he combatido en la etapa que estábamos en el gobierno de una forma impresionante, y que se garantice que hay convenios y que no te haya que estar mendigando por las prácticas, sino que estén aseguradas, ¿no? Entonces y además eso es también muy importante para después la empleabilidad, porque cuando uno llega puede demostrar a quien lo quiere emplear que sirve, ¿no? Sobre la brecha digital, yo, bueno, he dicho que los recortes que ha producido la Junta de Andalucía en este año, mal vamos en esa dirección, vamos fatal. O sea, que tendríamos que haber ido en lo contrario. A mí me consta que las universidades han puesto, efectivamente, como decía Rocío, unas convocatorias para quien necesitaba ese ordenador para poder ser atendido, lo tuviera. Yo eso creo que es imprescindible. Y en general, yo me parece que se ha atendido. Yo creo que había más brecha digital seguramente en otros niveles de la educación, y primaria, secundaria, que en la universidad. Pero también seguro que se ha dado porque no hay las condiciones iguales. Y evidentemente en condiciones desiguales los resultados son desiguales. Es como si a uno en una carrera lo pone a correr y le pone una mochila. Pues evidentemente el que lleva la mochila corre más lentamente. Y sobre el tema de la empleabilidad y la inversión, yo creo que es claro. Con pandemia y sin pandemia, la universidad necesitaba ya más inversión para hacer las cosas de otra forma, para que el sector productivo cambie de una vez, porque si bien tenemos la maravilla del turismo, que de acuerdo, yo no voy a estar en contra del turismo, pero qué frágiles somos en cuanto ha venido una pandemia. Seguramente Alemania no va a sufrir esa fragilidad porque está dedicando a hacer otro tipo de cosas, Alemania u otros países parecidos, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver, sin duda, con la formación y con la inversión en investigación. Y de luego, acompañar esa idea que nos dice la derecha de que sobran universidades, sobran universitarios, para nada. Ni sobran universidades públicas, ni sobran universitarios. Lo que es más inversión para que tengamos una mejor formación. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer un último minuto de reflexión final. Quiero agradecer a las 123 personas que han estado en directo
escuchándonos y que, bueno, serán muchas más porque se queda en Facebook. Normalmente, cuando queremos construir y cuando queremos hablar de socialismo, lo tenemos que hacer desde las diferentes ópticas y desde las diferentes perspectivas que nos da la realidad social que estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que ambos tres, ¿no? Desde el pragmatismo a la reflexión filosófica, a Rocío, que está viviéndolo en sus propias carnes, estáis dejándonos un testimonio para que cada uno de nosotros fomentemos eso que Manu y yo hemos hablado alguna vez en algún seminario de la universidad, el pensamiento crítico como manera de enfocar, bueno, la ideología, tu vida y tu manera de hacer en el día a día. Rocío, tienes la palabra, tienes un minuto para despedirte de aquellos que nos están escuchando. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por la atención. Me ha encantado compartir este rato con todos vosotros. Y bueno, gracias al PSOE Distrito Sur de Córdoba, a ti, Alberto. Y nada, que aquí he dejado yo mi experiencia y que animo a todos los jóvenes que nos estén viendo a que luchemos por lo que nos pertenece, que es una universidad presencial. Y nada más, que encantada de estar aquí con vosotros y cuando queráis, pues aquí me tenéis. Gracias a ti. Manuel Bermúdez. Yo quiero concluir pues, mandando una reflexión al auditorio, ¿no? Primero, la clave está en que la universidad es una de las instituciones que contribuyen a moldear la forma que va a tener la sociedad en el futuro. Entonces, depende mucho de cómo queramos nosotros que sea ese futuro, el modelo que debamos elegir. Y ahí es donde queda la clave. Si nosotros queremos contribuir a un mundo más justo, más igualitario, incluso más libre, tenemos que fomentar una universidad distinta. Y podemos aprovechar esta coyuntura tan problemática de la pandemia para buscar una nueva meta. Claro, yo me quedo siempre con el problema del horizonte, ¿no? ¿Qué es el horizonte, como decía Eduardo Galeano? Bueno, pues el horizonte es la línea que se aleja conforme te acercas. Tú das un paso al horizonte, el horizonte se aleja un paso. Tú das otro paso más allá, otro paso que se aleja al horizonte. ¿Para qué sirve, por lo tanto, el horizonte? Sirve para caminar. Y esa es la clave. Tenemos que caminar hacia el horizonte para buscar la respuesta adecuada a cómo queremos que sea nuestra vida en el futuro. Muchas gracias, Manu. Manolo. Bueno, yo quiero acabar trasladando que yo, como entiendo la universidad, yo quiero que sea y se mantenga como un espacio de libertad y respeto. Creo que aunque discrepemos de la idea, no tenemos que mantener que el respeto es fundamental. No nos podemos llevar bien si nos respetamos. Si no nos respetamos, seguramente ya no nos vamos a llevar bien. Pero podemos tener distintas ideas y si hay respeto y hay libertad, nos llevaremos bien y es fundamental. En ese espacio de libertad que yo creo que debe ser la universidad y respeto, la formación de las personas es clave. Me acuerdo que Gabriel Celaya decía que la educación es un arma cargada de futuro. Yo creo que eso todos los que hemos estado desde pequeño en un sitio, en un pueblo perdido, que no teníamos mucho más horizonte de los que pensábamos a corto plazo, la educación nos ha abierto todas esas oportunidades. Por tanto, yo animo a los estudiantes que no decaigan. Estamos viviendo un curso difícil con esta situación, nos encontraremos, pero esto va a pasar y tendremos que seguir trabajando y seguir, no decaigáis, no abandonéis los estudios universitarios bajo ningún concepto. Yo creo que hay que seguir. Y por último, yo me tomo mi actividad docente pensando en cómo me gustaría que trataran a mi hijo en la universidad. Ya no están en edad de estar en un grado, están en otro momento, pero yo siempre pienso, ¿cómo me gustaría que trataran a mi hijo en sus clases? Así procuro yo tratarlo, como me gustaría que trataran a mí. Muchísimas gracias a los tres. Os dejo un último dato. Quiero recordar que el día 14 de enero hablaremos de la situación de la pandemia con Pepe Martínez Olmos, con Maribel Baena, también compañera del Grupo Municipal Socialista. Estamos trabajando para intentar dar respuesta a aquellas preguntas que surgen en el día a día, no solo de los compañeros y compañeras del PSOE, sino de los vecinos y vecinas, de la ciudadanía que se acerca a nuestra agrupación. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.